parece. Tenemos tres ponentes, como ven. Vamos a comenzar en primer lugar con la ponencia del señor Roger Morales. Él viene del Ministerio de Ambiente de Perú y nos va a hablar sobre la inclusión de la adaptación al cambio climático en mecanismos de financiamiento público. Ok, muchas gracias. La experiencia de Perú, y que quiere dar un poco a conocer, a difundirla, es el tema de la incorporación de criterios de adaptación al cambio climático en mecanismos de financiamiento público. Específicamente lo que voy a contar es el proceso específicamente en lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Ok, pero voy a mostrar algunos ejemplos, cómo también se han incorporado ciertos criterios de adaptación en otros mecanismos de financiamiento público. Un primer elemento a tomar en cuenta que el ente rector del Sistema Nacional de Inversión Pública en el Perú es el Ministerio de Economía y Finanzas. El Sistema Nacional de Inversión Pública aproximadamente tiene unos 15 años de creación. La dirección que establece la política, las regulaciones, formula los lineamientos, las guías metodológicas, es la Dirección General de Inversión Pública. Ese Sistema Nacional de Inversión Pública como tal es un sistema descentralizado, tiene un ente rector que es trabajado e implementado a través de los sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Cabe señalar de que cada sector, cada gobierno regional y cada gobierno local tienen sus unidades formuladoras y evaluadoras de proyectos, y a través de estas va funcionando todo el Sistema Nacional de Inversión Pública. Ese Sistema Nacional de Inversión Pública como tal se articula a otros sistemas nacionales existentes. Caso del tema de recursos hídricos, gestión de riesgos, entre otros. Ahí ustedes pueden ver un gráfico, y al final los proyectos de inversión pública, el objetivo de un proyecto de inversión pública es resolver un problema público como tal. Y en ese sentido, para dar viabilidad a un proyecto de inversión pública, tienen que considerar tres criterios básicos. Uno es la pertinencia, y cuando hablamos de pertinencia dentro del SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, la pertinencia está enfocada, uno, a resolver un problema público como tal. El problema público está en función de la demanda, y lo que se pueda proponer tiene que estar en coherencia con las políticas tanto sectoriales, regionales y locales. Las políticas son diversas. Puede ser la política vinculada al tema de gestión de riesgos o la política vinculada a la gestión del cambio climático. Va a depender del proyecto de inversión pública según el rubro que se trabaja. Puede ser un proyecto de inversión pública vinculado a recursos hídricos, a salud, a riego, entre otros. Otro criterio es el tema de la rentabilidad social, o sea, cuáles son los beneficios económicos, sociales, ambientales que va a generar este proyecto de inversión pública durante su vida útil, y eso está asociado mucho al costo-beneficio como tal. Y tercero es el tema de la sostenibilidad, lo que se ha ido tocando en las sesiones como tal. Y la sostenibilidad está vinculada, uno, a la capacidad de provisión del bien o servicio público como tal, y dos, a la demanda y al uso eficiente del recurso como tal. Dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública, el tema de gestión de riesgos como tal se ha venido trabajando desde hace más de 10 años. O sea, hay un proceso gradual. En esa línea sabemos de que nuestro país, por su configuración geográfica, presenta una serie de peligros geológicos, hidrometeorológicos, entre otros. Ok.
Y una de las tantas discusiones que ha surgido dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública es ¿qué ocurre si hay un desastre en cuando ustedes pueden ver ahí una UP es una unidad productora? La unidad productora es el conjunto de elementos o de recursos que interrelacionados entre sí proveen un bien o un servicio público al usuario como tal. Y si ocurre un desastre y que impacta sobre esta unidad productora, al final no se van a cumplir con estos criterios de viabilidad que fueron señalados anteriormente, esos 3 criterios. Por tanto, al formular y al implementar este proyecto de inversión pública, primero, no hubo una coherencia con las políticas y normas. Segundo, se van a incrementar los costos como tal. O sea, los costos reactivos van a ser mucho más altos. Y por tanto, eso va a provocar una interrupción en el bien o en el servicio que se está dando. En esa línea hay que considerar también el contexto nacional e internacional, ahora con el marco de Sendai, bueno, el post-yogo, el marco también de la convención como tal, que ya establecen la importancia de la inversión pública tanto en la gestión de riesgos como en la adaptación al cambio climático. Y a la vez hay ese mensaje de unificación, de convergencia, de que ambos enfoques no pueden trabajar de forma aislada, sino tienen que complementarse. El proceso que ha sufrido ese Sistema Nacional de Inversión Pública, pueden verlo ahí, data desde el año 2004. Desde el año 2004 ya se empieza a incorporar primero el tema de gestión de riesgos como tal. Ahí uno de los mensajes es que el riesgo no es cero, o sea, se necesita analizar y gestionar la vulnerabilidad como tal. En esa línea se ha ido avanzando con desarrollo de herramientas, conceptos, información, orientaciones. Se ha regulado el SNIP a través de contenidos mínimos para elaborar estudios de preinversión. Eso demoró un proceso de 5 años, 2004-2008. Entre los años 2009 y el 2011 se empezaron a generar información vinculada a estudios de análisis de costo-beneficios de las medidas de reducción de riesgos, ojo, solamente medidas de reducción de riesgos. Se empezó a generar instrumentos metodológicos para elaborar estudios de preinversión, incorporando el enfoque de gestión riesgos, y se continúa con ese proceso permanente de formación de capacidades a los operadores SNIP. En el Perú, los operadores SNIP son los formuladores y evaluadores de proyectos, nivel sectorial, nivel regional, nivel local dentro del sistema. Y ya a partir del año 2012, tomando en cuenta estos avances ya que el SNIP como tal ha tenido, la idea es, está bien, estamos incorporando gestión de riesgos, pero gestión de riesgos bajo un clima estacionario, bajo un clima histórico. Y sabemos ya de que el cambio climático no está en discusión como tal. Y el cambio climático y la variabilidad climática está intensificando mucho más la recurrencia de los peligros hidrometeorológicos, a sabiendas de que el Perú está configurado y se presenta una serie de peligros hidrometeorológicos y que vienen dañando e impactando las unidades productoras. En ese sentido, la idea fue incorporar esta condición dentro de lo que ya se viene trabajando. En esa línea lo que se ha podido lograr es el tema de gestión de riesgos. Ahora se trabaja bajo un contexto de cambio climático, o sea, dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública se incorpora la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático, tomando en cuenta ya lo que se conoce, los peligros que ya se vienen dando, que vienen ocurriendo, pero también tomando en cuenta otros riesgos asociados al cambio climático. Por ejemplo, las modificaciones que hay en la disponibilidad de recursos hídricos, lo cual va a afectar tanto la cantidad, la calidad, los cambios en todo el tema de la diversidad biológica y la provisión de los servicios ecosistémicos, el incremento de enfermedades, entre otros.
Y en ese sentido lo que he ido avanzando es en varios aspectos. Fue a través de un proyecto, el proyecto de IMPACT, Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático, primero analizando los conceptos. O sea, los conceptos bajo este nuevo enfoque que es gestión de riesgos bajo un contexto de cambio climático. Luego, a través de los casos pilotos en los cuales se pueda implementar estos conceptos, realizando análisis de costo-beneficio. Se enfocaron en dos sectores básicamente, en turismo y en riego. Y con el tema de los, primero, conceptos, costo-beneficio y casos, fueron la base y el insumo, el soporte para empezar a construir herramientas. Se tiene una pauta metodológica de cómo formular un proyecto de inversión pública incorporando gestión de riesgos en un contexto de cambio climático, luego en mecanismos de monitoreo y de ahí en el proceso permanente de fortalecimiento de capacidades a los operadores SNIP. Este es en sí el ciclo de un proyecto de inversión pública. Toda la etapa de preinversión, inversión, postinversión. En la etapa de preinversión básicamente lo que se hace es el análisis de riesgo a la unidad productora, y en la cual se establecen las medidas de reducción de riesgos en un contexto de cambio climático. En la inversión ya es la ejecución de las medidas como tal, y en la postinversión es la evaluación ex post y el monitoreo de las medidas. O sea, lo que se está haciendo es un enfoque transversal en todo el ciclo del proyecto. Esto se está muy bien. Ok. Y parte de los avances en esa línea de incorporación de gestión de riesgos en un contexto de cambio climático es que cuando queremos implementar un proyecto hacia una unidad productora, no es solamente ponernos a pensar si, por ejemplo, hablamos de riego y es construcción de un canal de riego en la parte, no sé, en la parte media de la cuenca. No solamente me tengo que poner a pensar en el área de estudio, sino me tengo que poner a pensar en el ámbito de estudio. O sea, el territorio de causalidad y el territorio de impacto. O sea, ¿desde dónde voy a traer el agua? Voy a traer el agua desde las partes altas, pero tengo que tomar en cuenta que la disponibilidad del recurso hídrico puede verse afectada por la variación de la precipitación, y eso puede afectar al final en la provisión del recurso hídrico, en este caso para riego. Es un poco la idea de cómo estamos tomando en cuenta este contexto o esta condición climática. Parte de los avances de esta inclusión de criterios de adaptación al cambio climático es, primero, tener lineamientos que ayuden y faciliten a los operadores del SNIP al momento de formular y evaluar proyectos de inversión pública. Ya tenemos lineamientos en turismo, en riego, en saneamiento básico urbano, en sistemas de alerta temprana, en lineamientos para recuperación de ecosistemas, todo el tema de servicios ecosistémicos como tal, pero son lineamientos generales. Ahora eso tenemos que ir aterrizándolos a pautas mucho más específicas, a tipologías, porque los ecosistemas, por ejemplo, vamos a hablar de ecosistemas de bofedales, humedales, entre otros. Tenemos que elaborar pautas específicas para cada proyecto de inversión en ese sentido. Parte también de mecanismos públicos en los cuales estamos avanzando es todo el tema. También hay un mecanismo que se llama los programas presupuestales por resultados, y hay un programa presupuestal que se denomina reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias, el cual a partir del año, por ejemplo, a partir del próximo año, ya incorpora ciertos criterios de adaptación al cambio climático vinculados básicamente a información, todos los estudios hidroclimáticos, agrometeorológicos, el tema de fortalecimiento de capacidades. Este es un programa en el cual no depende de un solo sector, es un programa multisectorial. Hay también incentivos municipales en gestión de riesgos enfocados al sector de vivienda y saneamiento. Estos incentivos tú estableces un proceso con metas específicas para que los gobiernos locales, de acuerdo a sus capacidades, implementen, cumples con la meta
y te dan un incentivo económico. Y ese incentivo económico tú tienes que invertirlo en la meta como tal, ¿no? Y así hay otros programas u otros mecanismos públicos que contribuyen a la adaptación. Uno de los mensajes claves que ya quedó claro, y hay un trabajo muy estrecho entre el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía y otros sectores involucrados, es que no existen proyectos de adaptación al cambio climático. Los proyectos de adaptación no son nuevos, son los mismos como tal, los proyectos de desarrollo, pero la idea es en el contexto de cambio climático, la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático como tal. Por ejemplo, los proyectos de cooperación internacional vinculados o asociados a adaptación al cambio climático en el país, y los cuales son liderados por el MINAM a través de la Dirección de Cambio Climático, muchos de ellos tienen una línea de acción vinculada a inversión pública. ¿Y qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que se ha promovido? Es una red de cooperantes, para no ir de forma aislada, sino de forma articulada, trabajando, o en este caso, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas, damos los lineamientos estratégicos para que los proyectos, sus actividades vayan alineando en función de las prioridades nacionales. Rápido, hablábamos también del tema de la articulación entre la planificación y la inversión. O sea, muchas veces pensamos o vamos de frente a la implementación sin haber planificado. Y eso es un poco lo que estamos ordenando la casa o el rompecabezas en el país, porque tenemos un sistema nacional de planeamiento estratégico, hay un plan nacional de desarrollo que tiene una directiva que te dice que como cualquier instrumento legal vinculante, por ejemplo, una estrategia de cambio climático tiene que estar articulado a los planes de desarrollo sectorial local, y por ende estos planes cómo se articulan a los mecanismos de inversión, siendo uno de ellos la inversión pública. Ese es un poco el gráfico, lo paso rápidamente, y solamente a manera de conclusiones es, bueno, disponemos ya todo de un marco normativo, conceptual, metodológico, casos prácticos, lineamientos. Ahí en el fondo estoy dejando un par de los avances que lo pueden ahí agarrar, ojalá que haya para todos. Luego de que las medidas de adaptación al cambio climático no son nuevas, son necesarias justificando ese costo-beneficio que he señalado. La información es clave, y más si trabajamos a nivel local y no tenemos información climática. Una de las cosas que estamos trabajando son en herramientas participativas, recoger información de la población local. Y bueno, esto lo podemos discutir más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Muy interesante la experiencia del Perú. Si les parece, como después vamos a pasar a hablar de experiencias concretas de proyectos, quizá abriríamos ahora un turno para un par de preguntas, si las hay, del público, y luego ya pasaríamos a la experiencia de los otros colegas. Ahí de Argentina, por favor. Hola. Sí, una pregunta de la práctica. ¿Cuáles han sido las resistencias mayores en lo que es la gestión para la incorporación de esta dimensión de la adaptación en la planificación? Lo pregunto en relación a la burocracia en general, a cuestiones, digamos, institucionales, pero también a cuestiones de índole de la aceptación de las personas a incorporar estas variables en los ministerios y demás. ¿Alguna pregunta más para Roger? Ok, para serte franco, yo creo que no hubo resistencias. Primero hubo el ente rector es el Ministerio de Economía y Finanzas, la voluntad partió de ellos. El ministro fue claro y dijo, tenemos que meter el cambio climático en los mecanismos de financiamiento como tal. Además, un mensaje claro que siempre lo señala el MEP es que cuando hablamos de cambio climático no es solamente un tema ambiental, sino un tema económico. Con ese mensaje ya tú das la pauta como tal. Otro es el tema de que a veces esos temas, más que cuestiones burocráticas o entre instituciones, también es cuestión de personas. Y es mucho el liderazgo de las personas como tal. Por ejemplo, nosotros en el Perú, Ministerio del Ambiente con Ministerio de Economía y Finanzas tranquilamente pueden sentar a conversar y a trabajar. Parte de ello es lo que estamos mostrando ahora.
Bueno, entonces si les parece, pasamos ahora a las dos experiencias de la tarde. Como estos días hemos estado hablando tanto del Fondo Verde y del Fondo de Adaptación, creo que va a ser un muy buen fin de día con las experiencias de los dos colegas. Les presento primero, que ya la conocen, pero bueno, a doña Elizabeth Mosquera, que viene de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, y ella nos va a hablar del financiamiento de una NAMA a través del Fondo Verde. Cuando quieras. Gracias. No sé si se funciona, si no. Ya se salió Michael. No, pero bueno, Bueno, buenas tardes. Voy a compartir la experiencia que hemos tenido en el Ministerio de Medio Ambiente en referencia a la voluntad que tenemos para registrar una NAMA dentro del Fondo Verde para el Clima. Muchos de ustedes, o no sé si algunos sepan lo que es una NAMA, ahorita se los voy a explicar, pero me gustaría comenzar explicándoles un poco sobre cómo se encuentran distribuidas las emisiones de gases de efecto invernadero en México, para conceptualizar un poco sobre cuál es el sector en el cual estamos trabajando. El sector transporte, sin lugar a dudas, conocen muchos la Ciudad de México, la cantidad de automóviles que se encuentran ahí, representa cerca del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Después la generación de energía eléctrica, 28%, y vemos el sector de manufactura e industria de la construcción con un 7.8%. Estas son las emisiones de 2010. Y ahora, porque el compañero del Banco Mundial me decía, bueno, pues vas a hablar de una NAMA, pero de qué es perdón, me contaba, vas a hablar de una NAMA, de una NAMA de papel, y cuánto representa el sector de la celulosa y papel en las emisiones de gases de efecto invernadero en tu país. Entonces, ayer me puse a hacer ese análisis. En el último reporte del inventario, que todavía no es público, pero bueno, acá están los datos más actualizados, el sector de manufactura e industria de la construcción representa un 10.8%. Ahí se encuentra contenido el sector de la celulosa y papel, que representa únicamente un 0.5% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en 2013, pero un 5% de todo este sector, que representa el 10% del gran total. Tomando en cuenta que México es el emisor número, el 12º emisor a nivel mundial, y contribuye únicamente con el 1.4% de las emisiones a nivel global, pues bueno, este 5% tal vez no suene mucho, pero tomando en cuenta que voy a hablar del sector celulosa y papel y son tan solo 2 empresas en México, y estas 2 empresas representan el 5% del total del sector, tal vez ahí puede pintar. La siguiente. Les comentaba sobre qué son las NAMAs, ¿no? Las NAMAs son acciones voluntarias, acciones de política, digamos que son proyectos MDL hechos política, en donde el gestor de este gran proyecto no es un promovente o una empresa privada, sino es un representante del sector tal cual. Por ejemplo, una NAMA de la industria en el sector agricultura puede ser quien cargue la NAMA sea el Ministerio de Agricultura. En este caso, en una NAMA del sector de la celulosa y el papel, vendría siendo el representante del sector, que es la Cámara de la Celulosa y el Papel. Y nosotros tenemos un registro nacional NAMA. Quiero aprovechar la ocasión para comentarles de esto. Es un registro en línea, pero estamos formando ahorita un registro en línea, en donde cada entidad que hace una NAMA la puede ir a registrar con nosotros. Tenemos hoy por hoy 27 NAMAs y registradas en el nacional, y la número 17 es la NAMA de la cual yo les voy a hablar. Me gustaría comentarles, casi no se ve, cuál fue el proceso de selección de la NAMA. En 2009, el Centro Mario Molina, que es un think tank en México, en 2009 este centro decidió realizar, con ayuda de algunos fondos,
la identificación de diferentes medidas de mitigación en diversos sectores. Entonces ellos realizaron un trabajo relativo a la mitigación del sector en la celulosa y el papel. Gracias. En 2012 ya ya se elaboró tal cual la NAMA, y la NAMA estuvo encabezada por la Cámara de la Celulosa y el Papel. Y la NAMA propone 8 medidas que estaban establecidas en la NAMA. La medida número 1 en México es la recuperación de cartoncillo para líquidos comestibles. ¿De qué estoy hablando? De recuperar digamos, el Tetra Pak de quien genere los residuos. El número 2 es medidas para la implementación de estándares en industrias de autoadhesivos, tintas y barnices. La número 3, digitalización para liberalización de archivos, o sea, por ejemplo, en la burocracia que utilizamos tanto papel, la propuesta sería digitalizar esos archivos y ya dejar de utilizar tanto papel en nuestros procesos. La medida número 4 es incorporación de materiales al ciclo productivo nacional. ¿Qué quiere decir esto? Sorpresivamente, las empresas que producen papel en México dicen, no, pues nosotros estamos muy bien porque nosotros generamos la mayor cantidad de papel a través de reciclaje. Pues eso suena muy bien, pero resulta que no existe una cadena productiva de reciclaje en México, y lo que hacen es comprar papel reciclado de Estados Unidos. Quiere decir que estamos comprando residuos de Estados Unidos para incorporarlos dentro de nuestra cadena productiva, y de esto se trata la incorporación de materiales al ciclo productivo nacional. La siguiente, por favor. La medida número 5 es acopio de papel y reciclado, o sea, es una medida para tener centros para la recolección de papel en nuestro país. La medida número 6, plantaciones forestales. Yo hace poco me enteré que había, hace como 30 años, comisiones de talamontes. Yo no sabía esto y a qué se refería. Pues la medida de desarrollo económico te se marcaba con cuántos árboles talabas, porque era la medida en la cual le dabas valor a la tierra. Entonces existía una comisión de talamontes en México. México llegó a ser incluso mayor productor de celulosa que Brasil en algunos años, y pues obviamente cuando ya nació la Comisión Nacional Forestal y que bueno, que nos dimos cuenta de que estábamos terminando con los bosques naturales sin tener una medida sustentable de regenerar los bosques, pues cuando llegó el momento de darse cuenta de eso, la industria de la celulosa y el papel estaba muerta. Es decir, no hay industria de la celulosa en México. Y la idea de esta NAMA es dar un movimiento transformacional al país, regenerando o promoviendo el empuje nuevamente de las industrias de las plantas de celulosa mediante plantaciones forestales comerciales. Es decir, aprender del error y decir, ahora sí lo puedo hacer y lo puedo hacer bien. La siguiente. Y la séptima medida es almacenamiento del carbono en el material de papel no recuperable. Esta es una medida un poco rara porque consiste en almacenar el papel higiénico usado. Entonces, bueno, esa medida no la consideramos. La que viene es la reducción de emisiones por electricidad no generada en el sistema eléctrico nacional, es decir, como aquí tenemos, por ejemplo, cogeneración. Entonces, se analizaron estas 8 medidas en la NAMA y nos quedamos con 3, que son, regresa, que son la medida 5, que es el tema de acopio y reciclado, el de plantaciones forestales y el de cogeneración. Entonces tenemos 3 componentes que tienen mitigación y adaptación. ¿Por qué adaptación? En el tema de plantaciones forestales está la repartición de las tierras, la gestión con las personas que viven en donde se encuentran los bosques. En la medida 8 es exclusivamente mitigación, que es cogeneración, y la medida 5 es incremento del acopio del papel, incorporar en la cadena productiva de reciclado el acopio del papel. Ahora ya. Entonces, en 2014 se registra la NAMA, que en este registro que les comenté, y en 2015 tenemos la oportunidad, el subsecretario va a una de estas reuniones internacionales del Fondo Verde para el Clima,
y comienza a decir, bueno, díganme qué es lo que nos puede servir a nosotros ¿qué nos puede servir a México para solicitar un proyecto ante el Fondo Verde para el Clima. Entonces propusimos esta medida, que es este proyecto, esta NAMA, porque es sector privado, y nos interesaba tener algo con sector privado, y son medidas de mitigación y de adaptación. Y a la parte de la industria del papel no es tan problemática como la industria del petróleo, etc. Y entonces, pues nos pusimos a buscar una entidad implementadora, y los compañeros de la CAF, que están muy bien representados aquí por la reunión, dijeron, bueno, nosotros podemos apoyarles en el proceso de gestión de la NAMA para ver pues cuáles pueden ser los resultados. Y si te vas a clic ahí, pues aquí les voy a hablar un poco sobre la Corporación Andina de Fomento. Bueno, el capital del Green Climate Fund es de 10.000 millones comprometidos. La fecha de acreditación de la CAF es 9 de julio del 2015, como ya lo comentó Antonio también. O sea, ellos estaban acreditados por el Fondo de Adaptación y después hicieron como fast track para ser acreditados ante el Fondo Verde para el Clima. Entonces pueden financiar proyectos grandes, que es lo que nos interesa, y dan diferentes tipos de instrumentos como garantías, pedidos concesionales, equity, y ya lo regresamos. Gracias. Y entonces ya tenemos proyecto, tenemos entidad implementadora, y ahora ¿qué hacemos? ¿No? Vamos con el representante del sector que es la Cámara del Papel, aquel que conglomera todas las industrias, manda una carta a todos los miembros de su comité y dicen, a ver, ¿quién quiere participar en este proyecto? Y responden dos empresas, Biopapel y Copamex. Y ellos dicen, les platicamos, ellos saben obviamente de la existencia de la NAMA porque formaron parte del comité de la NAMA. Gracias. Y Biopapel dice, yo le entro, ¿y con qué voy a participar? Mi componente 1, centros de acopio. Yo tengo de 10 a 50 millones de dólares y necesitaría 2 años de operación para hacer un centro de acopio en 3 ciudades, en la Ciudad de México, en Querétaro y Villahermosa. Mi segundo componente son plantaciones forestales comerciales. Ellos quieren sembrar 25.000 hectáreas en 3 ciudades, Morelia, Atenquique y Orizaba, con una inversión de 50 a 250 millones de dólares. Entonces estamos hablando de cantidades grandes de dinero. El componente número 3 es la cogeneración, instalación de 41.2 megawatts como mínimo, y con una inversión de 94 millones de dólares. Entonces, la siguiente empresa es Copamex. Copamex, ellos proponen centros de acopio, quieren hacer 2 centros de acopio en 2 plantas corrugadoras, y la siguiente es plantas de cogeneración, también 50 megawatts en 3 plantas en México. Entonces ya tenemos los proyectos, ya tenemos la NAMA, ya tenemos la entidad implementadora. Después, ¿qué sigue? No sabemos pues, hacia dónde ir. Pues lo que decidimos hacer es meternos a la página del Green Climate Fund y ver cómo podríamos investigar más acerca de los requisitos, ¿no? Entonces nos encontramos con esta lista donde dice, bueno, si quieres, pues llenas tu formato y me entregas consulta pública, me entregas un estudio de factibilidad, perfecto, las empresas lo tienen, me entregas un modelo financiero, me entregas una carta de no objeción, es Secretaría de Hacienda, pensamos que no hay dificultades para que nos la pueda entregar, una carta de confirmación o compromiso de cofinanciamiento, que pensamos que la carta nos la puede entregar, estudios de impacto ambiental, que pensamos que la empresa los puede elaborar, un due diligence, que es la due diligence famoso que preguntaba a Michael, que creo que es el que hace también la CAF, y nos preocupaba en especial, nos preocupa el modelo financiero, porque al final de cuentas las empresas pues conocen sus procesos, entonces la parte técnica la pueden cubrir, pero ellos dicen, yo te puedo pedir cuanto tú quieras, te puedo pedir 250 millones de dólares y darte un proyecto con cogeneración, con acopio. Más bien lo que nos preguntan a nosotros como gobierno es, ¿cuáles son mis límites? Acótame tú más el proyecto para poder solicitar el préstamo. Entonces, aquí fue cuando vimos cuáles eran las condiciones, ya no del Green Climate Fund, pero las condiciones de las entidades acreditadas, ¿no? En este caso particular de la CAF.
Existen dos formas en las que nos hemos enterado que se pueden otorgar apoyos. La primera es al sector público. Te prestan hasta 20 años, un periodo de gracia de 5 años y con 0.75% de tasa de interés. Suena maravilloso, pero resulta que por nuestro proyecto no es sector público, entonces no vale. Vamos al siguiente, que es el sector privado. Para el sector privado, análisis caso por caso, como nos dice Michael. Entonces, vamos a calcular la tasa de interés. Esa tasa de interés que se puede calcular es la mínima concesionalidad ofrecida al sector público, que es mínimo 0.75. O sea, partimos de ahí. Y un plus por riesgo crediticio, que se calcula en las entrañas del CAF, menos un ajuste por plus de concesionalidad, considerando el impacto del proyecto. Entonces, no tenemos un número tal cual, pero sabemos que necesitamos que garantía senior sobre activos, una comprobación de un financiamiento abaratado, es decir, additionality, ¿no? Lo mismo que un MDL, comprobar por qué se necesita que la participación del préstamo del Green Climate Fund y contratos de cobertura porque el préstamo lo están pensando en dólares. Entonces ya hemos tenido algunas reuniones con las empresas y ellos dicen, vamos con el proyecto si la tasa combinada del fondo y de la cooperación, porque aparte el fondo dice, bueno, lo que sabemos también es que es más fácil que el fondo te preste a una entidad privada si participa la entidad acreditadora como inversionista. Entonces vamos aquí a invitar a la CAF a que invierta y al Green Climate Fund, y la tasa combinada se está proponiendo que sea de un 3 a 3.75% sin este contrato de cobertura que cubre el cambio, la tasa, el cambio del dólar, o un 5 a 5.5% con derivados. Esto es la tasa con las cuales las empresas dicen, yo voy a solicitar un crédito al Green Climate Fund si cumplo con estas condiciones. Bueno, ahora... entonces pues sigue el ejercicio, pues lo importante es saber qué le importa al Ministerio de Medio Ambiente, pues cambio climático, eliminación de barreras, mayor impacto en las emisiones, y después hacer el análisis, obviamente a las empresas les importa que el proyecto sea rentable y que sea factible implementarlo, y no solamente eso, o sea, nosotros trabajamos con los ingenieros, con las personas operativas, y ellos van a llegar con un número, la tasa del proyecto, y lo van a llevar a su board. Y el board puede decir, acepto o continúo o no continúo con el proyecto. La siguiente es pues los criterios del Green Climate Fund, que pues, nosotros pensábamos que era necesario cumplir con todos los requisitos de información, y es en lo que estábamos trabajando, pero bueno. Y la siguiente es la metodología, que terminó siendo no en un concepto de NAMA, sino en un concepto de proyecto, porque a quien se le presta es a la empresa, entonces tiene que ser elaborado como un proyecto, pero esto puede ser un pivote para que se puedan generar más inversiones en cada uno de los elementos constituyentes de una NAMA. Y bueno, ¿qué sigue? La contratación de un consultor para el modelo financiero. Entonces, generar ese número, de bien a bien ver cómo llegamos al 5, al 5.5 o al 3%, con las propuestas de los proyectos. Y bueno, esto es lo que nosotros pensábamos en la idealidad de 10 a 15 semanas, ¿no? Elaboramos nuestra línea de tiempo, el completeness check, todo para que en teoría la aprobación del proyecto se fuera a llevar a cabo en la 11ª reunión de Green Climate Fund en Zambia, pero sabemos que no va a suceder, existen cosas en el camino que te van deteniendo, y bueno, al final la conclusión es, vamos a hacer este análisis financiero súper bien para someterlo al Green Climate Fund, o bien, si el análisis financiero no resulta, vamos a hacer esta evaluación financiera para ir con los resultados al Green Climate Fund o al board o a quien se tenga que hablar, para decirles, mira, los fondos, las tasas con las cuales opera o nos está sugiriendo, pues pueden ser a lo mejor conseguidas por bancos de desarrollo locales en el país. Entonces, de cualquier forma, el resultado que nosotros obtengamos de este análisis va a ser positivo, porque va a servir para construir algo. Entonces, obviamente vamos por el 1, que es el proyecto sometido al Green Climate Fund, pero si no, son lecciones aprendidas para todos, para el Green Climate Fund, para la entidad implementadora y para el país. Esto. Si les parece, pasamos entonces ahora a una experiencia de financiamiento a través del Fondo de Adaptación
viene de Guatemala y nos la va a contar el señor Johnny Toledo, que está aquí a mi izquierda, y ya después de eso pasaríamos al turno de preguntas. Johnny, por favor. Buenas tardes. En nombre del Programa de Naciones Unidas de Oficina del País Guatemala, del Ministerio de Ambiente, me presento el día de hoy acá con una experiencia un poquito distinta a la que la compañera acaba de narrar, una experiencia donde ya hemos comenzado a ejecutar una donación del Fondo de Adaptación que se comenzó a gestar a nivel del país aproximadamente en el año 2012, conjuntamente con la Oficina de PNUD de Guatemala. El Fondo de Adaptación ha otorgado a Guatemala una donación de $5 millones para un periodo de ejecución de 5 años, específicamente en un sector del país que, como vamos a ver más adelante en los antecedentes, fue sometido a ciertas condiciones de algunos efectos digamos de lluvia, de inundaciones, etcétera, de efectos naturales un poquito extremos. Y bajo esos antecedentes se hace la gestión al Fondo de Adaptación para recibir el apoyo para este proyecto. Como mencionabas, recién el proyecto ha comenzado a ejecutarse en Guatemala en un área muy particular de aproximadamente 110.000 hectáreas, de las cuales, digamos, en sí, como fundamento principal técnico, es el manejo integrado de cuenca, digamos, lo que prevalece. Como vamos a ver más adelante, la parte alta de la cuenca y la parte media de la cuenca son las áreas de interés, digamos, directas del proyecto. En el área del proyecto nosotros tenemos que aproximadamente un 51% de la población es pobre, un 15% de esa pobreza es una extrema pobreza, digamos, condiciones muy precarias, un 43% de nutrición infantil, y en su mayoría la población es indígena. Presentan un índice de desarrollo humano muy bajo según estadísticas del Programa de Naciones Unidas. Dentro de la población indígena tenemos básicamente 3 manifestaciones muy propias, muy particulares de idiomas locales, digamos, el grupo Cachiquel, el grupo Quiché y el grupo Sutujil. Adicionalmente, poblaciones que hablan español. Las proyecciones y escenarios climáticos que se tuvieron en Guatemala bajo la primera comunicación, digamos, indican de que el país está sujeto a aumentos de temperatura que oscilan entre el 0.8 y más o menos 1.5 grados centígrados, que se da una disminución en la precipitación media total a nivel del país, pero que obviamente hay un aumento en las frecuencias de eventos extremos, y clasifican al país, digamos, bajo estas condiciones dentro de los 10 países más vulnerables a desastres a nivel mundial. El efecto, obviamente, una variabilidad climática proyectada, digamos, de acá al 2050, que provocará regresiones en los niveles de desarrollo humano e impactará en la seguridad alimentaria principalmente, en la salud, en el tema de la forestería, en el tema de ecosistemas y recursos hídricos. Además, como mencionaba anteriormente, las principales amenazas, digamos, en el área son presencia de heladas, principalmente en esta época, tema de inundaciones, generalmente entre septiembre y octubre, noviembre, en algunas ocasiones se han presentado eventos extremos, y en algunas áreas también de esta cuenca tenemos presencia de sequías en determinada época del verano. Hay 3 factores que causan diferencia, digamos, muy particular en esta área con respecto a otras áreas del país. Uno es la falta de certeza jurídica de la tierra, que limita el acceso, digamos, a créditos o a microcréditos por la población. Y luego, el 63% de la población generalmente vende su mano de obra. Obviamente, al no ser propietarios, no tienen un medio de producción, lo único que queda es la venta de mano de obra como un servicio. Dentro del proceso de planificación que el Ministerio de Ambiente gestiona actualmente y que ha venido trabajando conjuntamente con entidades implementadoras como el Programa de Naciones Unidas y obviamente con el Fondo de Adaptación, en este caso particular, que recibe el apoyo, pues los programas y proyectos que el Ministerio desarrolla tienen una orientación que obviamente está en el marco de la ley marco que para
que regula la reducción y la vulnerabilidad a la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático, que es el decreto 7-2013 del Congreso de la República. Acá algunos titulares de prensa, más o menos de los años en que se inicia la gestión del proyecto, que mencionan algunos eventos extremos como el tema de hambre, el tema de crisis alimentaria, el tema de inundaciones, bajas producciones de los principales productos de la región, que son granos básicos, maíz, frijol, por efectos de sequía. Acá unas imágenes, unas fotografías de la parte baja de la cuenca, donde se ven inundaciones extremas, principalmente en la zona, digamos, más de planicie de la cuenca. No sé, ¿tenemos algún puntero acá? ¿Sí? ¿No? Bueno, el puntito celeste que ustedes ven ahí, casi en la parte central del mapa, de la parte de la imagen del lado izquierdo, es el lago de Atitlán. La cuenca de la cual estamos hablando, el río Nahualá, es hacia la parte, digamos, izquierda del mapa. En la parte alta de la cuenca, hoy vemos zonas o topografía bastante quebrada. Es una cuenca relativamente corta, alargada, cuyos eventos, digamos, de lluvia en algún momento tienen una respuesta inmediata en la parte baja, y las crecidas son, digamos, muy difíciles de poder, digamos, considerar un ciclo en el cual pudiéramos tener alertas, digamos, tempranas para prevenir este tipo de desastres. Entonces, la situación, digamos, que se presenta y se ha presentado, digamos, durante los últimos años es similar a lo que vemos en estas imágenes. El objetivo del proyecto principalmente entonces es aumentar la resiliencia ante las condiciones del clima, digamos, en esos paisajes productivos de los, en este caso, con un apoyo directo, digamos, a los sistemas socioeconómicos de 11 municipios de destino, digamos, del proyecto, que abarca, vuelvo a repetir, la parte alta y parte media de la cuenca. Obviamente, acá hay que apoyar muchísimo el tema de, digamos, de identificación de alertas tempranas, fenómenos hidrometeorológicos que son los que han estado afectando, digamos, en la zona. Acá vemos un mapa, como mencionaba, está hacia la parte izquierda, digamos, hacia la parte occidental. Si nos vamos más hacia la zona, digamos, fronteriza con México, si lo queremos ver así, la cuenca del río Nahualate, que es la que está en el color de colores, como ustedes lo ven ahí, la parte café, parte amarilla, la parte alta, la parte un poco verde clara, la parte, podríamos decir, parte media o parte de Boca Costa, como le conocemos en Guatemala, y la parte un poco verde oscuro, la parte, digamos, baja de la cuenca, o ya la parte más de planicie. Condiciones completamente distintas entre las tres, digamos, zonificaciones de la cuenca. Estamos obviamente bajo el concepto de manejo integrado de cuenca, dividiendo las actividades en 19 subcuencas específicas de la cuenca, donde se considera que se dan los principales problemas o situaciones que han generado los efectos que vimos en las imágenes anteriores. Están los nombres de los 11 municipios a los cuales directamente nosotros estamos atendiendo directamente con los gobiernos locales o gobiernos municipales. El proyecto tiene 4 componentes. El primer componente, muy rápidamente por cuestión de tiempo, se enfoca directamente al tema de fortalecimiento institucional. El segundo componente se relaciona directamente con la implementación de medidas de adaptación directamente en campo, enfocadas a temas de conservación de suelo y agua, enfocadas también a atención de algunas medidas de ingeniería pequeñas, digamos, en zonas de camino, de caminos vecinales. El tercer componente tiene que ver con el tema de generar capacidades, digamos, en las asociaciones comunitarias, principalmente para fortalecer aspectos financieros. Y el cuarto componente, que tiene que ver con el tema de sistematización o sistemas de información, que se vinculan directamente con las entidades nacionales y subnacionales que tienen que facilitar, digamos, información vinculada con el tema de adaptación. Acá, muy rápidamente, los resultados que se esperan dentro de cada uno de los componentes. No los voy a leer todos, la presentación queda por acá, pero básicamente acá es atención en el primer componente, como mencionaba, que es fortalecimiento a las instituciones de gobierno,
es el diseño de mecanismos financieros que permitan un poco el tema de lo que se conoce como pagos por servicios ambientales. Específicamente en el país tenemos muchos diseños que se han tratado de implementar, digamos, bajo estos mecanismos, pero ninguno ha logrado concretizar la parte de financiamiento, o sea, que sea autosostenible cada uno de los procesos. Acá lo que buscamos es precisamente eso, es el principal logro al que nos queremos enfocar, más allá que obviamente tenemos que dar atención a los gobiernos locales de los 11 municipios y los 2 departamentos donde se encuentra la cuenca y generar escenarios climáticos, que es, digamos, en la otra parte importante de este componente, con las autoridades de gobierno a nivel central. El componente número 2 tiene que ver con el fortalecimiento de 25 organizaciones comunitarias locales para que implementen medidas de adaptación. Vuelvo a repetir, parte alta, parte media de la cuenca, que es lo más importante. Estamos tratando de recuperar prácticas ancestrales o tradicionales que han sido importantes en el área para poderlas implementar. Y bueno, acá un poco del tema, digamos, estamos todavía en estos dos aspectos generando una línea base, aunque el proyecto ha identificado inicialmente que por lo menos se deben de sumar 200 hectáreas sometidas a manejo de prácticas de adaptación, creemos que pueden ser más, y 200 hectáreas sometidas a manejo de conservación de bosque natural. La parte central de la cuenca es una parte muy montañosa, donde hay muy poca presencia de poblaciones, y esa parte de la cuenca es la que hemos considerado se puede considerar para ser sometida a conservación de bosque natural. El componente número 3 tiene que ver con, como lo mencionaba, con el tema del fortalecimiento de mecanismos, acá principalmente a través de lo que son encadenamientos productivos, lo que se va a fomentar en el componente número 2. Acá prácticamente es tratar de enlazar todas las producciones que se tiene para acceso a mercados mucho más atractivos y directos hacia las comunidades. Como bien mencionaba en las primeras diapositivas, estas comunidades se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza en su mayoría, y creemos que uno de los principales aspectos a fomentar, digamos, en este caso es el fomentar la creación de redes digamos, de producción y obviamente de mercadeo de productos que se generan en el área. Y por último, bueno, algunos aspectos que tienen que ver con el tema del establecimiento del sistema de información, digamos, intercambio de información, experiencias, lecciones aprendidas, formulación de normas o normativas técnicas para las instituciones o gobiernos locales, y manuales prácticos, digamos, que tienen que quedar en el área principalmente para medidas de adaptación que se tendrán que implementar directamente con las comunidades. Acá entra un tema que lo mencioné muy rápidamente al principio, pero que es transversal para nosotros, es el tema de género, y aunque sí lo mencioné un poquito más, el tema de multiculturalidad. Muchos de estos manuales hay que hacer manuales, digamos, que son un poco más popularizados, que sean gráficos. El nivel de escolaridad es muy bajo, y entonces obviamente estamos trabajando en esa parte, en temas de diseño, de cómo llevar herramientas que sean prácticas, que sean gráficas, que sean fácilmente entendibles por las comunidades, dado que el idioma, digamos, de muchas de las comunidades no es necesariamente el español, sino que es un idioma local. En el tema de gobernanza del proyecto, pues hay una junta de proyecto, un comité de proyecto interinstitucional que tiene que velar, digamos, por el tema de las aprobaciones, principalmente de los planes operativos anuales. Dentro de la junta de proyecto está la autoridad nacional o el ente nacional de ejecución, que es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, quien preside el Programa de Naciones Unidas a través de su oficina de país, que también es parte de esa junta de proyecto, el Ministerio de Agricultura, MAGA, 2 representantes de lo que nosotros conocemos en el país como COCODES, que son los Consejos de Desarrollo Departamental. Y dentro del comité interinstitucional, acá, digamos, dentro del tema de gobernanza del proyecto, esta parte que es la más operativa, entran nuevamente el Ministerio de Agricultura, pero a nivel local, quiero decir a nivel de departamentos, la autoridad que tiene que ver con el tema de desastres naturales, la Secretaría General de Planificación, el Instituto Nacional de Bosques, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología y Hidrología de Guatemala, el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Seguridad Alimentaria, CESAM.
Bueno, para esto, por ahí ven ustedes el tema de las reuniones, tal como hemos planteado, digamos, como mínimo dentro del esquema de gobernanza del proyecto. Los socios, digamos, o actores, pues ya lo vimos anteriormente, no voy a repetir acá. La importancia del proyecto para Guatemala, 3 aspectos relevantes. Promoción de un enfoque ambiental para promover el desarrollo sostenible desde lo local a lo nacional. Es uno de los primeros proyectos que le corresponde al Ministerio de Ambiente implementar directamente en campo, digamos. Obviamente con el apoyo en conjunto, digamos, en la implementación del Programa de Naciones Unidas. 2, el fortalecimiento de los procesos políticos sociales para la gestión ambiental y el aprovechamiento de bienes y servicios ambientales. Y 3, es un proyecto que viene a complementar otros proyectos e iniciativas nacionales que no solo el Ministerio de Ambiente está gestando, sino también otros ministerios, específicamente ya otros proyectos que se están ejecutando en campo que tienen que ver no solo con adaptación, sino que también con el tema de mitigación. De manera gráfica, esto es, digamos, las condiciones actuales, un brochazo muy rápido, digamos, de deslizamientos que se dan en el área, cambio de uso del suelo, digamos, en la segunda imagen, cambio de uso del suelo y ausencia de prácticas de manejo de suelo y agua, obviamente, en condiciones de ladera bastante extremas, pendientes muy pronunciadas. Estas condiciones, digamos o estas prácticas que ven en las imágenes, son prácticas ancestrales que se dan en poblaciones cercanas al área del proyecto, tienen más de 500 años de estarlas practicando, es lo que se conocen como terrazas o bancos, digamos, donde trabajan directamente, y generalmente acá lo que se da es una conservación del suelo y de agua, digamos, muy apropiada. Esas terrazas tienen muchos años de existencia, como bien mencionaba, y es una práctica muy ancestral y, digamos, tradicional dentro de las comunidades cercanas al área del proyecto. Hemos socializado el proyecto, hemos hecho ya las presentaciones a nivel local, hemos visitado a las autoridades locales, digamos, para poder hacer la implementación o iniciar con la implementación del proyecto. Muy rápidamente, muchas gracias y nuevamente en nombre del Programa de Naciones Unidas, Oficina Guatemala y del Ministerio de Ambiente, les agradezco la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá y compartir tanta experiencia interesante. Creo que sería el momento de dar la palabra al auditorio para ver si tienen alguna pregunta con respecto a las 2 últimas intervenciones. No sé, ¿hay alguien que tenga alguna cuestión que quieran profundizar más en alguna de la información que nos han ofrecido desde México y desde Guatemala? Están agotados ustedes ya. Adelante, por favor. Bueno, desde el proyecto de México, si hay algún sitio donde podamos dar seguimiento a cómo va a evolucionar este proyecto. Aparte de que lógicamente nos quedamos con el correo electrónico para preguntar, pero una cosa en la página. Luego el proyecto de Guatemala, que se ha visto reiteradas veces el tema de quién asumió la deuda, si fuera ese el caso del proyecto, o si es un donativo sin necesidad del pago. Es un donativo del Fondo de Adaptación, digamos, la entidad implementadora y ejecutora, en este caso el Ministerio de Ambiente, digamos, aporta en especie, digamos, algunos aspectos muy puntuales como espacio, pero realmente es una donación que tenemos directamente del Fondo de Adaptación. Gracias por la pregunta. Pues con la cooperación alemana para noviembre vamos a tener lista una plataforma nacional NAMA, que es como, pues es una página de internet donde ahí se va a mostrar el estatus más actual de las NAMAs y puede ser que ahí pongamos algo. Y si no, Green Climate Fund debería creo que me parece que la información debería de ser pública, pero no he explorado yo los proyectos que se someten al Green Climate Fund, no los he buscado en internet. No están. Ayer nos comentaban los colegas porque le decíamos, ¿no?, que podía ser muy interesante que las primeras
ayer hablábamos de que sería interesante, como todavía hay un poco de despiste, ¿no?, en cómo hacer las propuestas, que en la medida que se fueran aprobando propuestas y proyectos pudieran estar publicados en la página. Ellos nos decían que veían que podía haber algún conflicto en el sentido de que, por ejemplo, datos de deuda y demás, que las personas que están, o sea, las instituciones que están solicitando, pues quizá tuvieran algún problema, pero les insistimos en que de repente era interesante ver qué datos no eran tan sensibles para poder orientar al resto de proponentes, ¿no? Por el BID tenía una pregunta y luego acá Jesús. Adelante, Omar. Es más una pregunta-comentario. Durante el taller se ha discutido mucho, ha salido el tema de las competencias institucionales en la temática y la necesidad de involucrar a otras instituciones en la implementación de las acciones que tienen que ver con mitigación y adaptación del cambio climático, ¿no? En este proyecto de Guatemala, por ejemplo, se ve el Ministerio de Ambiente liderando una iniciativa que tiene que ver más con el tema de agricultura, ¿no? No sé, digamos, cómo se decide quién es el que implementa, cómo promover más el involucramiento de otras entidades, digamos, porque creo que podría haber un potencial importante, por ejemplo, si el Ministerio de Agricultura lograra adoptar, digamos, ese modelo de poder escalarlo. Porque la pregunta es qué va a pasar, digamos, más allá cuando el proyecto finalice, ¿no? Yo creo que eso es un tema para los diferentes mecanismos de financiamiento, o sea, tanto Fondo Verde, Fondo de Adaptación y todos los que hay, o sea, digamos, se ha dicho mucho de cómo de alguna forma poder negociar, que al final son temas de negociación con los puntos focales, en este caso el Ministerio de Ambiente, ¿no? Si quieres hacer tu comentario o pregunta. Y luego vamos a dejar. Sí, en relación con las NAMAs, me imagino que también se pondrá toda la información en el NAMA Registry, ¿no? Que es una forma también de hacer seguimiento. Sí, pues estas 27 NAMAs que tenemos registradas Gracias. Sí, es el objetivo. También, como que les decimos a los promoventes que están elaborando una NAMA, está muy bien, tú puedes registrar en el NAMA Registry en el internacional, porque el objetivo es que tu NAMA se visualice para que pueda alcanzar recursos, pero no queremos dejar de tener esa administración local al crear el registro nacional. Entonces, de igual forma también les sirve, porque es una forma en la que nosotros podemos apoyarles a conseguir recursos si nosotros los tenemos o si alguna cooperación le ofrece al país. Sí, porque bueno, como saben, por ejemplo, para el NAMA Facility es imprescindible estar inscrito en el NAMA Registry. Sí, y no todas las NAMAs, de las 27 que están registradas en el Registro Nacional, no todas están en el internacional. ¿Por qué? Porque hay pues casi más de la mitad que se quedan en IDEA. Entonces, el objetivo del Registro Nacional es darle un seguimiento pues mínimo cada 3 meses. Por ejemplo, tenemos ya varias NAMAs que tratamos de comunicarnos con los dueños de los proyectos y ya no nos contesta, o es una señora que no ni al caso. O sea, hay cosas así como que ya no abandonaron el proyecto. Entonces, pues se puede dar la oportunidad a otros actores o promoventes relevantes para que hagan su NAMA. Entonces, sí hay una suerte de criterio por parte de la Secretaría de Medio Ambiente para elegir cuáles NAMAs sí y no suben, que pues son las que estén completas, ¿no? Laura, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Johnny, por compartir con nosotros la parte sustantiva del proyecto. A mí me gustaría compartir un poco con ustedes cómo fue la dinámica de identificación de esta prioridad a nivel del país y luego un poco cuál fue la experiencia del país mismo y del Perú de acompañar y facilitar este proceso con el Fondo de Adaptación.
fueron realmente 6 años desde que se identificó por el gobierno de Guatemala esta prioridad, el área geográfica, la temática, etc. La formulación del proyecto tuvo diferentes fases y debido a una serie de situaciones a lo interno del país y también del fondo de adaptación, duró tanto el periodo desde su presentación, formulación, presentación al fondo y aprobación como tal. Interesante que en este proyecto en particular, como bien lo mencionaba Omar, fue una coordinación intersectorial. La gran reto fue que pasó por diferentes gobiernos o administraciones y se quedó perdido en la memoria institucional de muchas de estas instituciones esta coordinación y formulación que se hizo de manera interinstitucional. En el momento que estamos ahorita ejecutando el proyecto, con el liderazgo de Johnny y como coordinador del proyecto y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, hemos venido coordinando con diferentes sectores, con diferentes instancias, sobre todo a nivel local, y por favor me interrumpes en cualquier momento, Johnny, en esta cuestión. Es importante tomar en cuenta cuestiones desde la tenencia de la tierra, como él bien lo mencionaba, hasta seguridad alimentaria, pasando por diferentes ministerios, etcétera, etcétera, porque de lo contrario la sostenibilidad no queda. Y este tipo de proyectos son adicionales a los programas que existen en el país. El programa de extensión rural, por ejemplo, todas las redes de participación que ya existen en el país, etc. Entonces, ese valor agregado que aportan los fondos verticales es lo que tenemos que poner a contribución en el país realmente. Y hacerlo es un arte. Realmente estos fondos es como hablar otro idioma y hay que traducir a fondo de adaptación, a fondo GEF, a fondo verde del clima, que es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Lo que sucede en un país, una realidad específica en un territorio, a estas cuestiones. Realmente es complicado estar por un lado ejecutando y por otro lado también estar viendo toda la parte más administrativa y de seguimiento de cada uno de los requerimientos que tienen los diferentes fondos. Todos son distintos. Ese es un poco el rol del PNUD en estos casos, con el GEF, con el Fondo Verde del Clima, con los PEI y con otros fondos que tenemos, ya que somos nosotros los que estamos lidiando un poco con moldear y traducir, lograr todos los resultados, etcétera, para con los diferentes formatos, etcétera, etcétera. El idioma definitivamente es un reto. Y aquí hay un agravante más, porque puedo imaginar que en cada uno de nuestros países tenemos además unas medidas nacionales para aprobar los fondos internacionales. En el caso de Guatemala, SEGEPLAN cumple este rol a través de la Subsecretaría de Cooperación Internacional, quien aprueba, después de que, a pesar de que el gobierno, a través del punto focal nacional, ya tienen un acuerdo con todos estos fondos verticales y forman parte de las diferentes convenciones, necesitamos como una aprobación extra a través de la Secretaría Nacional y después del Ministerio de Relaciones Exteriores, y eso digamos que es una receta de cocina que ya está establecida. Y para eso dura aproximadamente el recorrido de aprobación entre revisiones y todos un año. Entonces, un año más desde que el fondo de adaptación aprueba hasta que el gobierno da el ok al proyecto como tal. Entonces, son cuestiones que no se toman muchas veces en cuenta en la ejecución. Pareciera que hay ejecución cero, pero si no está la firma del canciller, en ese caso del proyecto, pues simplemente no funciona. Y estoy hablando de proyectos de donación, no préstamos. Ni siquiera estamos hablando en este momento de elevar el techo presupuestario, etc. Para demasiado, pero digamos que es un poco el reto, además de los países, de contar con todos estos recursos. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario más de la mesa o del público. Aquí tenemos el compañero de Costa Rica. Adelante, y creo que ya con él vamos a cerrar el día. Adelante, por favor. Es otra curiosidad también. Además de la lengua que ustedes han utilizado para intervenir en este proyecto, con poblaciones originarias, ¿qué otros criterios han utilizado para que los niveles de adopción sean más efectivos, digamos, en este tipo de comunidades? Bueno, partir desde el gobierno local, digamos, dándole mucha participación al gobierno local. Justo ahorita, como país, acabamos de pasar por un evento electoral y el proyecto tiene 2 meses de haber arrancado
Y nos hemos sentado ya con los actores locales, los alcaldes, digamos, en nuestro caso, y de los 11 municipios, ninguno de los alcaldes repite, digamos, aunque participaron para ser reelectos, ninguno fue reelecto. O sea, en enero tenemos nuevas autoridades. Para nosotros eso es importante, el sentarnos con cada una de esas autoridades, que entiendan el proyecto. Tenemos 2 oficinas regionales, una de las oficinas la hemos aperturado en el mismo edificio donde está la autoridad municipal, digamos, por cuestión de región, hemos abierto 2 oficinas y vemos muy importante esa parte. La otra parte que vemos importante es un proceso de sensibilización y de comunicación social muy fuerte en los 3 idiomas locales para que el proyecto sea entendible, digamos, para las personas a nivel local. Estamos hablando directamente de traducir a esos idiomas las prácticas de adaptación o las medidas de adaptación que vamos a implementar en campo. Como bien decía, creo que en su intervención el compañero acá de Perú, no son cosas novedosas ni nuevas que el país estaba haciendo en la década de los 80, cuando, por ejemplo, mi persona y muchos otros compañeros se formaron en la academia y que el mismo Estado dejó de hacer porque en algún momento a alguien la política le pareció que era lo mejor retirarse y no seguir haciendo. Muchos de los efectos que hoy vemos es el haber retirado el tema de trabajo que hacía el gobierno directamente para llevar estas prácticas de conservación de suelo y agua, que fue como las conocimos en la década de los 80, a lo que hoy se conoce de manera muy bonita como prácticas de adaptación al cambio climático. Es exactamente lo mismo. El no haberlas realizado en tiempo o haberle dado continuidad, vemos hoy los efectos que mostraba en algunas imágenes en mi presentación. Esa parte, obviamente, que es que se vincula más que todo con la práctica, con el tema de la ingeniería, si lo queremos ver así, es lo que quisiéramos llevar a estos idiomas de manera muy popularizada, dado los niveles muy bajos de educación formal que tienen las personas en el área. Digamos, una estrategia, si no la más importante, una de las más relevantes para nosotros dentro del proyecto. Adicional al tema de género, que pesa mucho en el área, porque son las mujeres que en la mayoría de estas comunidades las que desarrollan, aparte del quehacer del hogar, el tema de la agricultura. Los hombres generalmente, como mencionaba, un 63% de las estadísticas indican de que venden su mano de obra y generalmente lo hacen fuera de estas comunidades y se van. El tema de agricultura se vincula mucho con el tema de la mujer. Y obviamente el tema de multiculturalidad, porque digamos es obvio, digamos, en la Bueno, pues como les prometí, esta es la última intervención. Que tengan muy buena tarde y gracias a todos y todas.